Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Maincop y continuamos conociendo el trasfondo de Warhammer 40.000 octava edición. Estamos ahora mismo en el Códex de los Marines Espaciales, el primer códex que salió a la venta y por tanto era bueno empezar con él. Ya hemos visto bastante sobre el asunto general de los marines, hemos conocido un poco más sobre los ultramarines y ahora vamos a conocer otros capítulos que no van a tener códex aparte y por lo tanto no van a tener más ampliada la información de la que aquí se contiene. Más adelante, después de ver estos capítulos principales, nos meteremos con lo que serían los capítulos sucesores de cada uno. Espero que os guste. Cicatrices blancas. Los marines espaciales del capítulo de las cicatrices blancas son temerarios y tienen un aspecto salvaje con sus cicatrices, pero son conocidos y respetados en toda la galaxia. Son cazadores sin igual, utilizan un despliegue rápido para asegurarse de que cuando el enemigo los vea por primera vez, también sea la última. Cuando su presa está al alcance, golpean con la velocidad del rayo, destrozando a sus enemigos con la ferocidad que aprendieron en su mundo natal, regocijándose en llevar la muerte a los enemigos del Imperium. Esas fuerzas, las enseñanzas de su primarca, Yahatai Khan, las han honrado y refinado en incontables batallas desde su aparición hace milenios. Los cicatrices blancas son fieros guerreros que provienen de Chogoris, el planeta barrido por el viento. El salvajismo controlado de los cicatrices blancas es una herencia tanto de su primarca, Khan, como de las gentes salvajes de Chogoris, cuyos conflictos constantes aseguran que solo los fuertes y despiadados sobrevivan. Hay valor y ferocidad en el corazón de los cicatrices blancas. La sed de guerra en su sangre les da poder que queda templado por el sentido del honor y la justicia que personifica implacablemente su primarca. Khan fue el primer y único guerrero que reunió suficiente poder para poder unir a todas las tribus de las estepas de Chogoris. Lo consiguió antes de que la Gran Cruzada llegara a Chogoris y se reuniera con el emperador. El método de guerra de golpes rápidos y atacar y huir favorito de la caballería anómala de Chogoris era el perfecto para Khan y también para la Legión de los Cicatrices Blancas, a partir de su reunión con el emperador. Bajo el mando de su primarca, el Gran Khan, los cicatrices blancas combatieron en algunas de las batallas más sangrientas de la Gran Cruzada. Cuando se conoció la traición del Señor de la Guerra, el Gran Khan volvió a Terra. Los cicatrices blancas llegaron a tiempo de enfrentarse a los traidores en el Palacio Imperial, pero se conservan pocos registros de las acciones del Gran Khan durante el asedio, aunque se sabe que las motos de los cicatrices blancas recorrieron las columnas del Palacio Imperial mientras sus gritos de guerra se mezclaban con el rugido de los motores y conducían a toda velocidad para enfrentarse a los traidores. Cuando la herejía de Horus finalmente llegó a su fin, los cicatrices blancas emergieron de los fuegos de la Guerra Civil Galáctica ensangrientados, pero vivos. Estuvieron al frente de las legiones de los marines espaciales que persiguieron a las legiones traidoras vencidas hasta el ojo del terror, ya que los cicatrices blancas son implacables en la caza y en pocas ocasiones permiten que su enemigo vencido se les escape. Hermandad de los Khanes. Durante la segunda fundación, Khan fue uno de los primarcas que quiso abrazar la sabiduría del Codex Astarte de Guilliman. Desde entonces, los cicatrices blancas se han adherido a las enseñanzas del Codex, pero han mantenido las tradiciones de su propia cultura. Los cicatrices blancas siempre llaman hermandades a sus compañías y Khanes a sus capitanes. Hay una gran rivalidad entre las diferentes hermandades y, cuando el capítulo entero se reúne para la guerra, los Khanes suelen competir en pruebas de habilidad marcial para tener el honor de liderar el ataque y ser los primeros en la refriega. Los marines espaciales de los cicatrices blancas muestran sus cicatrices de duelo con el mismo orgullo con que pintan sus marcas tribales en las armaduras, réplicas de las que se hacen en la carne de los hermanos de batalla durante la iniciación del capítulo, evocando así a los guerreros a caballo de su herencia. Cada compañía mantiene una gran proporción de motos y land speeders, y las escuadras de infantería suelen desplegarse en combate sobre vehículos rápidos o lanzaderas. De hecho, a menudo se dice que los cicatrices blancas han nacido sobre la silla de montar y no están cómodos a menos que combatan sobre algún tipo de montura. Por contra, muy pocos cicatrices blancas han servido como Dreadnought, porque para ellos la idea de pasar la eternidad sellados en un sarcófago de ceramita es algo realmente horrendo. Una larga caza. Las doctrinas de combate del capítulo de los cicatrices blancas siguen reflejando los métodos de las tribus guerreras de Chogoris. Feroces en el ataque, son tácticos y dados a aprovechar el terreno. Confían en su ferocidad estremecedora, pero nunca son temerarios.
El tiempo utilizado en la preparación es vital para su estrategia, ya que explotan el terreno y los objetivos en profundidad, y formulan planes detallados y contingencias, coordinando así sus ataques para garantizar el máximo daño. En sus milenios de servicio han dado siempre caza a los enemigos del emperador, peleando arma en mano y grito de batalla en los labios, conteniendo incontables rebeliones e invasiones en nombre del emperador y del Gran Khan. El destino del Gran Khan. El destino final del primarca de los cicatrices blancas, Yagatai Khan, sigue siendo un misterio. En Quanzhou, fortaleza monasterio de los cicatrices blancas, ubicada en la mitad de las montañas de Kunkarta, se documenta la historia del capítulo. Gracias a las inscripciones que adornan sus salones se sabe que Yagatai Khan lideró a los cicatrices blancas durante más de 70 años tras la herejía de Horus, grabando su leyenda en los anales del Imperium que habría de ser. Tras esto, mientras perseguía a un poderoso enemigo seno por la galaxia, él y su primera hermandad se desvanecieron sin dejar rastro. Nadie puede decir lo que sucedió al primarca, si se perdió la disformidad o si fue derrotado o capturado por un señor de la guerra alienígena. Pero los cicatrices blancas creen que todavía está de caza por la galaxia persiguiendo a sus mayores enemigos. Los cicatrices blancas siguen luchando en nombre de Yagatai, destruyendo a los enemigos del emperador, esperando el día en el que Gran Khan complete su caza. Creen que llegará el día en que Yagatai Khan regresará glorioso, tomando de nuevo lanza y cimitarra para liderar a sus guerreros elegidos en la vanguardia de la siguiente gran cruzada que unifique la galaxia. Los puños imperiales. Los puños imperiales son uno de los capítulos más valientes que existen, un auténtico parangón de los principios que marca el Codex Astartes y ejemplo de todo aquello a lo que debe aspirar un marine espacial. Los puños imperiales se mantienen como firmes defensores del Imperium y el escudo inquebrantable del emperador. A lo largo de 10.000 años han sido el baluarte contra el que se han estrellado una y otra vez los ejércitos de traidores y alienígenas. Los defensores de Terra. Los puños imperiales son los herederos de las orgullosas tradiciones de su primarca Rogal Dorn, un nombre venerado por todo el Imperium. La historia no conserva el nombre del planeta en el que Dorn fue criado, pero lo que sí se sabe es que se presentó ante su padre cuando la Gran Cruzada estaba alcanzando las colmenas heladas de Inwit. Como muestra de lealtad, Dorn entregó al emperador la Phalanx, una gran estación de combate móvil como no se había visto desde la era de la tecnología. El emperador recibió con agrado el retorno de su hijo perdido y le entregó el mando de la Legión de los Puños Imperiales. También devolvió al primarca el control de la Phalanx, que se convirtió en el monasterio fortaleza de la Legión, desde el cual Dorn lideró sus campañas. Los marines espaciales de los Puños Imperiales hacían gala del mismo nivel de disciplina y entrega que el propio Dorn. Sobresalían en todos los aspectos del arte de la guerra, pero mostraban un talento especial para las tácticas de asedio. Los Puños Imperiales se mantuvieron como los guardias pretorianos del emperador a lo largo de toda la cruzada, y cuando Dorn volvió a Terra se le encargó la labor de diseñar y construir las defensas del Palacio Imperial. Desde entonces, los Puños Imperiales han ostentado el título honorífico de Defensores de Terra, y Terra es considerado su mundo natal oficial, si bien rara vez vuelven allí. El mayor momento de gloria de los Puños Imperiales llegó durante los días oscuros de la herejía de Horus, cuando Dorn y su legión lideraron la defensa del Palacio Imperial. Los Puños Imperiales ocuparon los muros, defendiéndolos contra una oleada enemiga tras otra. Mientras hacían llover fuego Volter sobre los traidores que los atacaban, Dorn acompañó al emperador en su última batalla a bordo de la nave insignia de Horus. Sin embargo, Dorn quedó separado del emperador cuando se teleportaron hasta allí, y aunque luchó con desesperación para alcanzar el Sacta Sanctorum del Señor de la Guerra Rebelde, fue incapaz de hacerlo a tiempo para ayudarle durante aquel aciago duelo que marcaría el fin de la herejía de Horus. La mano de Dorn. Se cree que Rogal Dorn murió combatiendo contra una flota del caos, pues fue visto por última vez lanzándose al asalto del acorazado Espada Sacrílega. Cuando los Puños Imperiales hubieron derrotado a aquella flota enemiga, registraron la zona y comprobaron que el único rastro que quedaba de su primarca era uno de sus puños. La mano de Dorn fue devuelta a la Phalanx, donde a medida que han pasado los siglos ha ido siendo grabada con el nombre de cada señor del capítulo de los Puños Imperiales. La mano de Dorn es el icono más sagrado del capítulo y sirve como recordatorio de su entrega y sacrificio. Estructura.
Tras la herejía de Horus, Rogal Dorn estaba consumido por la necesidad de venganza y resistió la llamada de su hermano Guilliman de separar las legiones. Estaba a punto de empezar otra guerra civil. Finalmente, Dorn se dio cuenta de que la ira le enturbiaba el juicio y accedió. Cuando los puños imperiales emergieron de la segunda fundación, su fidelidad al tomo de Guilliman solo era igualada por los propios ultramarines. Como fuerza de Terra que protege al emperador, los puños imperiales han elegido ser un capítulo con base en una flota, operando desde la Phalanx, para poder acosar mejor a los enemigos de la humanidad. Siempre están en movimiento, llevando la justicia del emperador a los rincones de la galaxia y asegurando la supervivencia de la humanidad. Puños carmesí. Hasta hace poco, los puños carmesí eran un capítulo al borde de la extinción. Sus monasterios fortaleza fueron destruidos y sus fuerzas aniquiladas casi por completo cuando el Wag de Samgroth se abatió sobre Rin, su planeta capitular. Aún así, siguen combatiendo, soportando los crueles golpes del destino con un estoicismo legendario. Incluso entre los marines espaciales, los puños carmesí son considerados guerreros sin iguales, curtidos en las batallas más terribles y desesperadas. Sucesores de Dorn. Los puños carmesí son un capítulo sucesor de la segunda fundación de los puños imperiales. Comparten el mismo porte aristocrático que su primarca. Fueron creados tras la herejía de Horus y desde el principio se mostraron decididos a forjarse su propio destino. Con el tiempo han logrado figurar entre los mayores protectores del Imperium, siguiendo con rigidez los preceptos del Codex Astartes y a la vez manteniendo con orgullo el legado de Rogal Dorn. A lo largo de la extensa y gloriosa historia del capítulo, los puños carmesí se han hecho notar por su capacidad para luchar contra las muchas monstruosidades que asolan el Imperium del Hombre, en particular los orcos. Aunque se originaron como un capítulo basado en una flota, se han establecido como firmes defensores del sector Loki en el Segmentum Tempestus. En esa región hay incontables imperios orcos activos, por tanto, pese a que los puños carmesí han hecho frente a un amplio espectro de oponentes por toda la galaxia, sus acciones contra los orcos demostrarían ser especialmente decisivas durante la época más oscura de la historia del capítulo. El incidente de Rin. Tras los éxitos de los puños carmesí durante la cruzada de Voltirgern, los altos señores de Terra otorgaron al capítulo plenos derechos feudales sobre el mundo de Rin. Operando desde su nuevo y flamante monasterio fortaleza, los puños carmesí lanzaron una campaña brutal que hizo añicos a las fuerzas de los orcos por todo el sector Loki, fracturando su poderoso imperio en centenares de partidas de guerras rivales, que por separado carecían del poder suficiente como para amenazar el sector. En los últimos tiempos del milenio 41, el caudillo orco Sangdog, archipirómano de Charadon, lanzó un Wag masivo que unió a las facciones en guerra que bordeaban el sector Loki. Pedro Cantor, el señor del capítulo de los puños carmesí, reunió todas sus fuerzas en Rin para lanzar un contraataque, pero las compañías apenas le habían dado tiempo de organizarse cuando el Wag de Samgroth llegó al sistema de Rin. Las defensas orbitales del capítulo aniquilaron a las oleadas iniciales de Rokaz, Cruceroth y Bombarderoth orcos. Pero entonces se desató la tragedia. Uno de los sistemas de guía de misiles del planeta sufrió un fallo catastrófico y una cabeza nuclear de plasma alcanzó el monasterio fortaleza de los puños carmesí, superando sus escudos de vacío y muros blindados para detonar en pleno centro del vasto arsenal del complejo. El monasterio fortaleza de los puños carmesí y la propia montaña donde se encontraba quedaron atomizados por completo. 6 compañías completas, que suponían más de la mitad del capítulo, murieron en un instante. Solo un puñado de marines espaciales, que por azar ocupaban las defensas más perimetrales, incluyendo el señor del capítulo Pedro Cantor, escaparon a la devastación causada por la explosión. Los pocos supervivientes se abrieron camino por el planeta, combatiendo contra incontables orcos hasta llegar a la asediada capital de Nueva Rin City. Allí se reunieron con el resto de las compañías del capítulo, que descubrieron, aliviadas, que su señor de capítulo seguía vivo. El asedio de Nueva Rin City duró 18 meses, pero gracias al liderazgo inspirado de Pedro Cantor y a los heroicos sacrificios de los puños carmesí, el Imperium resistió frente a probabilidades inverosímiles. Oleada tras oleada de orcos se estrelló contra las filas de Cantor, pero los marines espaciales nunca desesperaron. Cayeron incontables pieles verdes con los disparos, explosiones y lluvias de Prometeo.
Cuando los puños carmesí se quedaron sin munición, los orcos cayeron víctimas de las espadas sierra, los cuchillos de combate y los puños de ceramita. Los pieles verdes masacraron tanto como pudieron, pero los puños carmesí se mantuvieron firmes. Frente a semejantes guerreros defendiendo Nueva Rin City, los orcos de Sandrock no pudieron vencer. Finalmente, los pieles verdes fueron expulsados de Rin, pero el daño estaba hecho. Ensangrentados, pero no vencidos. Tras las pérdidas de la campaña de Rin, los puños carmesí se encontraron en una situación precaria. Su futuro dependía de un puñado de marines espaciales que debía utilizar sus vidas para causas mayores que salvar el honor personal o perseguir la venganza contra los orcos que habían quebrado el capítulo. Los puños carmesí empezaron a reclutar hermanos adicionales en Rin y en todo el sector Loki. Pero el proceso no podía acelerarse. Ataques senos, la aparición de la Gran Fisura y las subsiguientes invasiones de demonios se enfrentaron a la misma resolución. Poco a poco, las compañías heridas vieron mermar sus números, pero siguieron luchando. Cuando la cruzada Indomitus entró en órbita, trajo más que refuerzos para los puños carmesí, les trajo un futuro. Cuando la carga de la enorme nave del archimago Skaul descendió, una nueva generación de puños carmesí se unió a la lucha, permitiendo al capítulo salir adelante. El puño ensangrentado. Los puños carmesí cuentan con una serie de días sagrados cada año, a fin de honrar al emperador y su primarca. Entre ellos está el Día de la Fundación, la festividad de las espadas y el Festival del Puño Ensangrentado, en el que un grupo de los exploradores más prometedores del capítulo llevan a cabo sus pruebas finales antes de convertirse en hermanos de batalla. La última de dichas pruebas requiere que los aspirantes viajen al mundo letal de Agua Negra y maten a un dragón de púas con las manos desnudas. Aquellos que lo consigan sumergirán su puño izquierdo en la sangre de la bestia, lo cual simboliza que han adquirido el derecho a portar uno de los guanteletes carmesí que dan nombre al capítulo. Si más tarde ascienden a la primera compañía, habrán ganado el honor de pintar su guantelete derecho del mismo color. Se ha añadido un nuevo día sagrado, el Día de la Renovación, que marcará el momento en el que los bancos genéticos del capítulo quedaron rellenados por la cruzada Indomitus. Ese día, los puños carmesí juraron pagar la deuda contraída con Robut Guilliman. Los Templarios Negros. Los marines espaciales de los Templarios Negros son valientes guerreros caballero que han grabado sus nombres en la leyenda a lo largo de milenios de guerra, honor y sacrificio. Son los caballeros píos del emperador y su devoción fanática los ha llevado a acabar rápidamente con cualquier traidor, alienígena o abominación demoníaca lo suficientemente estúpida como para enfrentarse a ellos. Los elegidos del emperador. La historia de los Templarios Negros se remonta a los tiempos turbulentos de la Segunda Fundación, cuando el primarca Rogal Dorn fundó el capítulo a partir de la Legión de los Puños Imperiales. Designó a Sigmund, el mejor guerrero de la antigua legión, como Gran Marshal de los Templarios Negros. Tras abandonar Terra, Sigismund hizo un terrible juramento que demostraría la valía y lealtad de su capítulo, no descansando jamás en la persecución de sus tareas contra los enemigos del emperador. Se trata de un juramento que cada Gran Marshal ha renovado, y así empezó la mayor y más larga cruzada de los marines espaciales, una que no se ha detenido desde hace 10.000 años. Desde su creación, los Templarios Negros han sido un capítulo obstinadamente independiente, que se ha preocupado poco de cómo los veían los demás, aferrándose a la creencia de que el primarca Guilliman intentaba erosionar el legado orgulloso del Rogal Dorn. Los Templarios Negros son uno de los pocos capítulos de marines espaciales que evitan el Codex Astartes a favor de una estructura interna y unas doctrinas creadas por su fundador, Sigismund, hace milenios. A lo largo de los milenios, las desviaciones de los Templarios Negros respecto al venerado tomo de Guilliman han aumentado y se han hecho más pronunciadas, pero tal vez la mayor aberración es cómo consideran al creador de los marines espaciales, el emperador de la humanidad. Al contrario que otros capítulos que veneran al emperador como su creador y gobernante legítimo del Imperium, los Templarios Negros creen que es una divinidad a la que ofrecen su adoración. Todos los marines espaciales son conocidos por su dedicación ferviente, pero lo extremo de la fe de los Templarios Negros solo se puede describir como fanatismo.
Se desconoce en qué momento la creencia en la divinidad del emperador empezó a echar raíces o cómo pudo asentarse una fe tan ardiente entre los guerreros del capítulo. Lo que se sabe seguro es que durante varios milenios los Templarios Negros han ofrecido plegarias y servicios al Señor de la Humanidad como un dios y que se ven a sí mismos como sus elegidos, haciendo cumplir su voluntad divina en una galaxia oscura y problemática gracias al filo de sus espadas. Las Cruzadas. Los Templarios Negros no tienen un único mundo natal. En cambio, viven en barcazas de batalla y cruceros de ataque. No mantienen 10 compañías distintas, cada uno con su propio buque insignia. En su lugar, el capítulo se divide en una serie de formaciones conocidas como cruzadas, que no tienen ningún parecido con la organización de una compañía Codex. El equivalente aproximado a un capitán, conocido como Marshal, es designado para liderar cada cruzada, mientras que el Gran Marshal, el señor del capítulo de los Templarios Negros, es el responsable de monitorizar los progresos de todas las cruzadas actuales. No hay un número fijo de cruzadas, y el tamaño de cada una puede variar entre unos pocos hermanos de batalla hasta varios cientos. De forma similar, la composición de las escuadras de las cruzadas que forman las filas de los Templarios Negros puede variar. Es habitual que los exploradores del capítulo, conocidos como neófitos, vayan a la guerra acompañando a un hermano veterano, conocido como iniciado. De esta forma, aprenden sobre la batalla de la misma forma que un escudero aprendería de su caballero. A lo largo de su sangrienta historia, las fuerzas de los Templarios Negros se han repartido por toda la galaxia luchando en más de una docena de cruzadas a la vez, o se han reunido en una única y poderosa cruzada sin importar su número, para vencer a un enemigo en particular, purgar una región específica del espacio o reclamar una reliquia sagrada, protegiendo así también mundos santuarios bajo ataque. Muchas de esas guerras se inician bajo las instrucciones del Gran Marshal. Otras las hacen en base a peticiones de otras instituciones del Imperium. Aunque no existe ninguna obligación de ofrecer ayuda, a menudo los Templarios Negros colaboran con la eclesiarquía. En muchas ocasiones han ido a la guerra con las hermanas de batallas y se han creado una red compleja de obligación mutua y honor. Y por el momento, terminamos aquí este capítulo del trasfondo de Warhammer 40.000. Seguiremos conociendo más sobre otros capítulos de los Marines Espaciales en el siguiente capítulo. Por ello, os invito a suscribiros si aún no lo estáis, para manteneros al día de nuestras novedades. También estamos en otras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Dadle un me gusta si os ha gustado este nuevo episodio del trasfondo de Warhammer 40.000 para que llegue más lejos y a más oídos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.